si a ustedes les parece bien, porque tenemos varias obras del artista invitado de hoy, de Osvaldo, me gustaría justamente presentar a nuestro artista invitado, Osvaldo Krasmaski. Gracias nuevamente por estar aquí. Y bueno, vamos a compartir un poco tu obra y para que nos cuentes un poquito cómo llegaste a ella. Bueno, Aquí, qué responsabilidad. Bueno, cuento. eh, bueno, lo que aparece ahí en la imagen, que es algo que, bueno, me planteo muchas veces, ¿no? En este mundo de tantas etiquetas, que hasta la palabra etiqueta cambió su significado, porque hoy la gente se pone contenta porque la etiqueten en Facebook o en tal lado y aparece en una imagen y demás. Y para mí siempre el tema etiqueta fue algo limitante, ¿no? Algo que te obliga, o un mandato que te obliga a hacer una cosa. Hoy que hablábamos justamente esto de los opuestos, de las diferencias, este, sos pintor, sos grabador, sos figurativo, sos abstracto, sos realista, sos, qué sé yo, o sea, hay como muchas etiquetas y la verdad que uno, por lo menos en mi caso, uno es como navega entre varias posibilidades y a veces encalla en tal sitio, a veces en otro, y, y no tiene por qué, o sea, yo toda mi vida me consideré pintor, eh, pero en realidad la pintura era algo que de alguna forma también me limitaba y el último tiempo hice algunos trabajos que están relacionados con el grabado, por lo menos técnicamente, aunque la imagen pueda parecer más una pintura que un grabado. Eh, bueno, si quieren les cuento un poco de los principios o vamos directamente a la obra. Como como quiera. vos quieras. El discurso lo dejamos en manos tuyas. ¿Qué es lo que vos nos querés Bueno, a contar? veces, para no, qué sé yo, ahondar en detalles que por ahí no son muy significativos, pero bueno, a mí me interesó el arte desde muy pequeño, desde la escuela primaria. En mi casa se fomentaba todo este tipo de cuestiones y he ido de chico a talleres de plástica, talleres de pintura, talleres de dibujo. Después, cuando pude decidir lo que quería hacer, me metí en la escuela Priliano Pueyrredón y hice la carrera de arte ahí, y después tuve la suerte de ser docente de la escuela donde me formé. Eh, También fui docente del IUNA cuando se creó el IUNA, que después pasó a ser UNA, y hasta agosto de este año trabajé como docente en la UNA. Ahí me jubilé y ahora solo doy clases a nivel particular, pero mi vida se dividió en dos que no son opuestos, sino complementarios, que es la educación y la producción artística, ¿no? Lo que pasa es que tanto una cosa como la otra demandan mucha energía si uno se lo toma seriamente y a veces no conviven muy bien una cosa con la otra en cuanto a los tiempos que uno le pueda dedicar, ¿no? Eh, lo que ustedes van a ver en las imágenes son trabajos que datan de junio del año pasado hasta ahora. Este trabajo que se ve ahí es una monoimpresión que como técnica está más relacionada con el grabado que con la pintura, pero uno ve la imagen y puede pensar que perfectamente es una pintura. Por eso digo, las etiquetas a veces limitan y bueno, es una obra plástica, visual o como uno quiere llamarlo. Empecé con este tipo de técnica este año. Para mí hubo como en mis procesos dos hitos muy importantes. Uno fue 2020, que fue la pandemia, y otro fue junio del año pasado. Eso como que marcaron cosas muy importantes en mi vida y en mi producción, ¿no? La pandemia porque fue algo totalmente inesperado para todo el mundo, porque nos aisló del contacto físico con los demás, pero sobre todo nos cambió las certezas de, por lo menos, como docente uno, a través de muchos años de trabajo, 30 y pico años de trabajo, uno va armando más o menos determinadas formas que si bien los grupos cambian, uno va por este lado, digamos, modificando cosas. Vino la pandemia y todas esas certezas se derrumbaron y empezó una época de incertidumbre. Y eso también se ve reflejado en todas las actividades que uno hace. Más allá de lo que contaban antes, de todo lo que fue la gente que desgraciadamente falleció por culpa del COVID, para mí la pandemia fue una época de mucha creación porque fue una posibilidad única de trabajar con la incertidumbre. O sea, trabajar con determinadas certezas uno estaba acostumbrado, pero trabajar con la incertidumbre, tener la posibilidad de reinventarse, de inventar de cero cosas diferentes, sobre todo para la comunicación y sobre todo para la educación, pero también para la producción, eh,
para mí fue un motor y un impulso bastante interesante y lo viví de esa manera, ¿no? Sin aislarme de lo que sucedía en el exterior, pero traté de sacar qué cosas positivas podía aportar esto, qué nuevos aprendizajes podía generar esto que nadie o que todo el mundo desconocía. Es más, no sabíamos el día de mañana qué iba a suceder y al otro día todos eran sorpresas y eso me resultó bastante atractivo, ¿no? Esto de la incertidumbre que uno lo ve como algo negativo, a mí me resultó un motor muy interesante para trabajar y después determinó el futuro de mis trabajos, porque en junio del año pasado yo venía trabajando normal, digamos, cada tanto, con muchas interrupciones, pero en junio del año pasado tuve como una cuestión así, para llamarla de alguna manera, como un impulso, eh, digamos, casi desenfrenado de trabajo. Perdón, Empecé a trabajar, sí, sí. un minuto nos queda para esta, después seguimos. ¿Cómo? Nos queda un Gracias minuto en esta Ah, sala. bueno, Se bueno, corta la... Bien. bueno, sigo. Sí, 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 hasta que se corte, Osvaldo. Listo, listo. Y bueno, eso me permitió trabajar todos los días, tenía más tiempo, probar nuevas técnicas. Trabajé mucho con el accidente producto de las vivencias que tuve en la pandemia y todas las obras que ustedes van a ver, ninguna está planificada de antemano, ni pensada, ni obviamente que no bocetos. O sea, es una obra que se va construyendo a medida que la voy haciendo. O sea, no tengo ni idea lo que va a surgir. Mi única intención era trabajar con los elementos, diferentes tipos de elementos, iba armando la imagen a medida que iba surgiendo, ¿no? Por eso un poco esta cuestión de lo accidental, ¿no? En el arte, ¿no? Dejarme llevar por lo que iba sucediendo y obviamente una vez que más o menos tenía armado el trabajo, un poco el impulso era amigarme con la imagen, completarla de alguna manera, hasta que surgiera algo que de alguna forma me convenciera y bueno, ahí terminaba. De cualquier manera, en general yo trabajo todos los días, pero empiezo y termino cada día. O sea, el 99 o 98% de los trabajos los empiezo y los termino en el mismo día. Eh, ¡Wow! ¡Qué producción entonces! y Enorme mira, producción. de junio del año pasado a ahora llevo hecho 340 trabajos. Qué ¡Wow! bárbaro, tremendo. Bueno, pero, a ver, parece mucho. Bueno, es mucho, pero Es mucho. piensen también eh, que hay varias cosas que se unen para que eso pueda ser posible. Primero, trabajo todos los días y trabajo una Sí, cantidad de horas todos los días. O sea, disciplina, disciplina. mira, yo siempre lo dije, pero no estuve convencido hasta que lo experimenté, que de la cantidad sale la calidad. O sea, si uno es constante, trabaja, eh, y avanza, y avanza, y avanza, habrá cosas que a uno no le guste, cosas que no le interese, pero termina saliendo porque para mí lo más importante es la continuidad del trabajo. Para mí ese es el secreto de eh, satisfacerse a uno mismo con lo que hace, ¿no? Eh, no creo ni en la inspiración divina, ni en las musas, ni en nada. Sí creo en esto que en algún momento se llamó la prepotencia de trabajo, y creo que, por lo menos a mí me resultó de esa manera, que es la clave para que las cosas se vayan acomodando y se vayan armando. Por otro lado, también lo que posibilitó esa cantidad de trabajos es que la mayoría son trabajos relativamente pequeños. Por ejemplo, este trabajo que estamos viendo tiene 35 por 25. Claro, te iba a Entonces, preguntar eso, sí. sí, esos tamaños permiten Claro. avanzar más rápido. Pero además, yo trabajo rápido, por eso elijo materiales que tengan secado rápido, eh, que el material no me impida avanzar. Y empiezo y termino cada día, no en todos los casos, en la mayoría de los casos, porque me doy cuenta, y esto tiene que ver con lo que Patricia trajo del texto y todo eso, de que mi yo de hoy no es igual que mi yo de mañana y cada uno tiene cosas diferentes para expresar. Entonces, el, el, el estirar un trabajo más de un día, el que lo retoma no es exactamente la misma persona que lo dejó el día anterior. No, no sé si suena Es- a locura, pero es lo que me pasa, ¿no? O sea, no tengo las mismas necesidades mañana, pasado, que las que tuve hoy. Por eso necesito eso, volcarlo y empezar otro trabajo al día siguiente y así sucesivamente. Bueno, este trabajo y los otros, esto que hablaba en el texto al principio de que voy de la figuración a la abstracción, aunque en la mayoría de los casos es una abstracción figurativa, una figuración abstracta, bueno, esto se llama paisaje, tiene una estructura de paisaje, porque es apaisado, porque hay
una especie de línea de horizonte y uno puede llegar a decir, bueno, de acá para qué silo, pero tampoco es que es un paisaje realista o me gusta el tema de la mancha, de la textura, de la materia. Siempre trabajé con el color, pero incorporé este último tiempo todos estos elementos y es una técnica que es monoimpresión, que yo trabajo, o sea, es una técnica indirecta, o sea, yo trabajo sobre bolsas de estas de que uno va a hacer que le entregan cuando uno va a un supermercado, las de nylon, ¿sí? Sí, Las recorto y sobre, esto es óleo, sobre eso esparzo con espátula, digamos, óleo, luego lo apoyo sobre el papel o el soporte que sea, y Lo después imprimas. con palitos de brochet o algo que pueda dejar huella, empiezo como a esgrafiar, ¿no? Qué Eh, bueno. y luego saco eso y sigo trabajando arriba, por eso en los trabajos se ven como surcos, como cicatrices, digamos, en la materia, y me gusta. Y eso es lo que veo que está relacionado por ahí con el grabado, con las incisiones y con todo eso, más allá que por ahí la imagen pueda ser, qué sé yo, más pictórica que gráfica, ¿no? Pero como no Ah, me interesa tanto que sea una cosa, no me importa, digamos, eh, tengo la libertad de que no, a ver, el no tener un lugar donde llegar puede ser un problema, pero también puede ser liberador, porque al no tener que llegar a ningún lado y que las cosas vayan surgiendo a partir del hacer, te ahorras la frustración de no haber llegado, digamos, ¿no? No sé si se entiende. Este, clarísimo, y disfrutas mucho del proceso, que para mí claro. es como lo más valioso. A ver, disfruto cuando la obra está terminada y uno la ve y dice, bueno, me gusta, ponele, pero disfruto mucho más del proceso, ¿no? Y eso es lo que me permite también mantener la continuidad, ¿no? Porque si solo pusiera el acento en el resultado, bueno, depende mucho del resultado. Hay resultados buenos, resultados malos. Cuando el acento lo pones en el proceso, en el trabajo, todo es positivo, no importa tanto el resultado, ¿no? Por supuesto que me identifico más con algunas que con otras, ¿no? Bueno, todo esto, Osvaldo, digamos, vos sí. decías de, perdón que te interrumpo, No, no estoy decías, hablando demasiado, me parece. no, no, quería preguntar porque, bueno, me encanta tu obra, pero viste que vos dijiste que usabas materiales de secado rápido. ¿Siempre usás óleo o también usás acrílicos? No, no, el óleo, mira, el óleo me encanta, es un material Ah, fascinante. La profundidad de los colores que tiene el óleo, el acrílico no lo tiene. El acrílico tiene la ventaja para mi forma de trabajar de secado rápido. Nada es perfecto en esta vida. Tengo secado rápido en el acrílico, el óleo me permite más carga matérica, claro, más sí, textura. Entonces lo que hago, trabajo sobre papel, que es más absorbente que por ahí otros métodos, y le pongo algunas gotas de secante de cobalto para acelerar un poco el sí, sí. secado del óleo. Hay unos óleos que son de secado rápido, que son Winsor y Newton, pero son carísimos mm, y son alquídicos, se llaman óleos alquídicos y secan como el acrílico, pero tienen las Ah, características del óleo. Es como lo mejor de ambos mundos qué para mi loco. forma de trabajar. Pero Claro, bueno, sí. claro, con el secante de cobalto zafo económicamente, claro. digamos. De Sí, otra pero no todos ventaja. los trabajos, esta serie de trabajos que son monoimpresiones son con óleo. ¿Por qué utilicé óleo? Más allá de que el secado es lento, porque el óleo, justamente al tener secado lento, me permite seguir trabajando con incisiones y con cosas que el acrílico no podría porque se secó y ya no puedo accionar sobre la materia, ¿no? Entonces acá tengo tiempo para trabajar y demás, ¿no? O sea, voy buscando la manera de que los materiales respondan a las necesidades que tengo en ese momento, ¿no? Bueno, esto Una también. consulta, Sí, una sí, sí, perdón. consulta, Osvaldo. Sí. Decime, ¿el óleo lo trabajas sobre papel o sobre tela? No. El Todo esto que están soporte, viendo son papeles. Son papeles papel. para pintar al óleo, ¿eh? O sea, no es un papel que tiene 420 gramos, o sea, Ah, es casi perfecto. una cartulina, Claro, pero y es para óleo y para acrílico, o sea, se banca, digamos, el aceite, el agua, y se mantiene normal. perfecto, ni se ondula ni nada, ¿no? Sí, me Eh, llamó la atención porque yo digo, óleo sobre papel, tiene que ser de un gramaje bastante sí, denso, sí, 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 fantástico. 420 gramos es como, es bastante. Eh, Como estos los concebí un poco por la técnica como grabado, yo ese blanco que ustedes ven alrededor, le pongo cinta, esta cinta de papel, de pintor, bueno, Sí. para que quede como si fuera la impresión como del taco, Claro, y por exacto. eso está firmado como si fuera un grabado y no firmado dentro de la pintura como si fuera una pintura. Pero en realidad, si ustedes me preguntan, ¿pero qué es? ¿Un grabado, una pintura? No sé. Una grabo pintura, una pintura, no sé, no. eh, Está hecho también con pincel, pero sobre todo esta serie con esta técnica es esto que les digo, celofán o plástico, no sé de qué están hechas las bolsas ahora, que la recorto y le doy formas y qué sé yo, y a veces, en algunos casos, utilizo plantillas
por si quiero alguna forma que accidentalmente no sale, pero en general las formas, todas estas formas son todas accidentales, y encima cuando uno pone el plástico, uno puede arriba hacer cualquier gesto, pero no sabe exactamente cuando levante qué es lo que uno va a ver. Así que es irse amigando con lo que va saliendo y tratar de completarlo. Es un trabajo interesante y atractivo. Sí, Bueno, esto es la misma técnica, es una técnica indirecta, ¿no? O sea, porque pinto sobre un material que no es sobre el que queda la imagen después. Después por ahí retoco con meto mano, con alguna cuestión, pero en general el 90% es como accidental. Después, bueno, uno, porque está en uno, esta cuestión, esto que yo decía, uno no puede escapar tampoco de lo que es, y bueno, yo veo, qué sé yo, un árbol, bueno, uno puede encontrar formas que remitan a elementos que puede reconocer, pero en general no es ni del todo figurativo, ni tampoco del todo abstracto, y el nombre, por lo general, se lo pongo cuando termino el trabajo. O sea, no, miro y de acuerdo a lo que el trabajo mm, me plantea, le pongo el título, ¿no? O sea, no es que trabajo, al no trabajar con un tema, no tengo un título tampoco de antemano, ¿no? Eh, sí. Bueno, esta es una serie, una vez me llegó una bandeja de masas, y después de comer las masas, dije, pero este es un soporte que ya viene con marco incluido, ¿cómo no utilizar las bandejas? Y entonces tenía una y me empezaron los amigos a regalar cada vez que comían masas o facturas que venían, me empezaron a regalar, y después yo empecé a comprar, hice como 50 trabajos en bandejas rectangulares y circulares con la misma técnica que vieron anteriormente, que es monoimpresión con óleo y demás, ¿no? Qué bueno, excelente. Buena idea. Y esas hay como también como diferentes tamaños, porque bueno, hay diferentes tamaños de bandeja. Tengo algunas más grandes, esta es tamaño normal, el original no sé cuánto tendrá, también 30 40 más o menos, una cosa así. Si querés pasar la otra, Luis. Bueno, y esta es una bandeja también de las circulares, que la forma del exterior es como más simple, pero también vino dorado, qué sé yo, y es un poco más complejo trabajar circularmente, por lo menos para mí, porque lo compositivo se modifica, ¿no? O sea, uno tiene que tener en cuenta por ahí algunas otras cuestiones, pero también es el mismo tipo de técnica que es, bueno, monoimpresión al óleo sobre bandeja de cartón. Esto es toda una serie que le puse servido en bandeja y que iba a generar una muestra que al final no se dio, pero bueno, tengo ahí posiblemente para un futuro cercano. Qué linda Este, composición esta obra. Sí, sí. mm, Me encanta. Parece una cúpula, como si uno la viera desde abajo. sí, es verdad. Hermoso, Sí, sí, sí. hermoso. quería Eh, preguntar algo, no sé si se sí, escucha. se Sí, escucha perfecto. Ah, perfecto, ¿qué tal? Quería preguntarte si cuando ya lo imprimiste sobre la hoja, si seguís trabajando sobre la hoja. Por lo general, o sea, agarro un color, lo pongo en el celofán, lo pongo arriba de la hoja, del cartón o de lo que sea, y le paso algún elemento. Luego levanto, agarro otro celofán, pongo otro color y así sucesivamente hasta Vas haciendo completar como una si fueran cantidad varios de tacos, formas. En como si fueran general, varios tacos. claro, tal Como cual, si- tal cual. En general, a veces sí hago algunos retoques, pero con el mismo sistema. O sea, por ejemplo, todo lo que se ve como trazo, por ahí es un color que apoyo y simplemente genero algunos trazos lineales, digamos, no como planos, ¿sí? En Eh, esencia, todo está hecho en el taco, si se quiere decir. claro, pero en el taco, a diferencia del grabado, que vos el taco le das una forma determinada, el taco sería el celofán que está Claro. pintado de un color, no tiene forma. La forma se la Accidentalmente, das. en las publicidades sale eso. Claro, viste, cuando levantás te queda una forma aleatoria, qué sé yo, accidental, y después trato de componer a partir de lo que va surgiendo, Por ¿no? la plasticidad misma del elemento. Sí, 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 Al tal tener cual. rigidez, da lugar a... Por la forma, por el color, por la ubicación espacial, diferentes cuestiones, ¿no? Gracias. Eh, bueno, este también es la misma técnica, de monoimpresión con óleo, pero esto es sobre tela, es un bastidor. eh, y este por ahí sí tiene después retoques de pincel encima, ¿no? Eh, pero bueno, es también esta técnica que, bueno, empecé a hacer el año pasado y bueno, ahora no estoy trabajando con eso, después por ahí van a ver otros trabajos que no son con esta técnica, que tienen más que ver con el collage y con otras cuestiones, pero todos estos Excelente. trabajos... Te iba ¿Cómo? a preguntar eso. Vos sabés que yo pensaba que este tipo de pintura tenías collage. Yo Sí, digo, me dijiste.
Sí, yo digo, trabaja el collage, porque realmente visualmente me parecía que eran de collage. No, estas Eh, no, pero sí tengo de collage, que bueno, ahora vamos a ver, que son las últimas, todas tienen que ver, esta sigue siendo la misma técnica, pero ya incorpora papeles, por ejemplo, bueno, yo señalo el monitor como si ustedes vieran dónde señalo. Es un tríptico este es más grande, tiene 1,20 m por 60, que está hecho sobre MDF. En el paño amarillo, los rojos que se ven son papeles de color, ¿sí? Y sí. los verdes también son papeles. Yo lo que utilizo como papel es el papel barrilete. Ujú. El papel barrilete es un papel muy fino que cuando lo pegás prácticamente parece la misma superficie que la pintura. O sea, al no tener casi espesor y además se hace transparente y a veces eh, o traslúcido, deja pasar texturas o dibujos que hayas hecho por abajo. Y lo que sí hay que fijarlo porque es muy sensible a la luz y se decolora fácilmente. Entonces, bueno, después viene un proceso de barnizado y demás, ¿no? Pero me encanta el papel barrilete y me he comprado de muchos colores y cuanto más barato sea, mejor porque destiñen y también me gusta el desteñido que generan y demás. Acá este es uno de los primeros trabajos que son monoimpresión, pero que incorporo algunos papeles pegados. Ajá. Bueno, esta es otra serie de trabajos que hice mezclando pintura fáltica con óleo, ¿no? Y que, bueno, también pueden ser un poco más figurativos, por llamarlo de alguna manera, pero tampoco tanto. Pero sí, la pintura fáltica también es un recurso que me interesa muchísimo por las posibilidades que tiene de modificarse con diferentes elementos, alcohol, aguarrás, y demás. Eh, y con el óleo, que también es al aguarrás, funcionan Muy bastante bien. bien, funcionan bárbaros los dos. Bueno, yo en junio de este año hice una muestra ahí en el CMA de Avellaneda, en el Centro Municipal de Arte. Me dieron a elegir la sala, elegí la sala violeta, que siempre me gustó, creo que por la ubicación, y tenía una pared gigantesca violeta, y dije, tengo acá, ya tenía todos los trabajos para la muestra, dije, tengo que hacer un trabajo en amarillos y ocres por la complementariedad, la oposición con el violeta. Y entonces lo hice, qué sé yo, una semana antes de la muestra, y son dos paños de 1,50 por 1,50, esto tiene 3 metros por 1,5 y Wow, grande. es grande. Y lo hice en la terraza, no tengo espacio. Mi taller es relativamente chico, lo tuve que hacer en la terraza. Tiene parte de monoimpresión, tiene collage, más que los que vimos anteriormente. Tiene pincel, tiene textura, bueno, tiene diferentes cuestiones. eh, y de alguna manera, bueno, el título La cultura es un arma cargada de futuro, que parafrasea el poema de Gabriel Celaya, La poesía es un arma cargada de futuro, porque hay una cantidad de personas y personajes de nuestra cultura, digamos, Latinoamérica en general, ¿no? O sea, Víctor Jara, Violeta Parra, Mercedes Sosa, Alejandra Pizarnik, Pugliese, bueno, hay varios, como una forma además era en un momento bastante complicado. La muestra se llamó Materialidades porque era también una forma de rescatar en un mundo tan digital, en un mundo, bueno, medio volátil, ese otro mundo más objetual, más matérico, más textural, y era, bueno, una apuesta por eso, ¿no? Como diciendo, bueno, lo único que hay no es esto, ¿no? No es para reemplazar una cosa por otra, pero no es lo único que hay. Existe también un mundo que tiene que ver con lo táctil, con lo matérico, con lo Claro. oloroso, con un montón de cosas, ¿no? Así que, bueno, sí. Bueno, Hermoso esa obra. ¿eh? Hermosa. Es hermosa esa obra. Bueno. Me Hermosa, sí. gustó Sí. mucho. Me alegro. Esta es otra serie que hice una vez que encontré, que no sabía que la tenía, una vieja paleta que estaba abarrotada de crostas de óleo viejo de, no sé, épocas de estudiante. Y dije, me encantó el formato de la paleta, porque además es como muy significativo para los pintores. La paleta es como la herramienta, digamos. Y dije, bueno, voy con las manchas que tenía, ahí sí fui haciendo. Casi ya, acá casi nada de monoimpresión, sí tiene poco óleo y la mayor parte es pintura a la tiza. Estoy trabajando bastante últimamente con pintura a la tiza porque tiene un secado rápido, cubre cualquier tipo de superficie y queda mate, que es algo que me gusta porque a veces el brillo y sobre todo el brillo que generan los barnices para protección, depende de la iluminación donde esté, donde se vea, es medio molesto, ¿no? Entonces, bueno, a partir de las manchas que ya había, ¿no?
de formas, de antiguos colores que uno utilizó para pintar, bueno, empecé a hacer una serie y empecé a rescatar paletas viejas y bueno, hice paletas, compré paletas, me regalaron paletas y así como las bandejas, hice toda una serie de paletas pintadas, digamos, ¿no? Qué linda que es. Ahí está. Esta es otra. Es espectacular. Acá tiene Esto es también, poesía. eh, tiene collage. eh, Esta se llama Dark un poco por el color, porque es oscura, pero también hay algunas. En general, yo no utilizo las noticias como contenido, el texto como contenido, sino más bien como forma. Me gusta la textura del texto, lo que dice formalmente el texto, más allá de lo que diga en cuanto a contenido. Pero justamente fue un momento que trabajé algunos textos de diario y este era un texto que hablaba sobre Netanyahu y, no sé, los bombardeos en Gaza y qué sé yo, y bueno, y me pareció que el color y ese pedazo de texto tenían que ver con lo oscuro y bueno, por eso se llama Dark. Pero también está hecha sobre paleta de madera, ¿no? Sí. Bueno, esta es otra serie que hice que tiene que ver con un homenaje al cine de terror, que bueno, era un cine de mi adolescencia, digamos, y a los personajes y a los actores del cine de terror, y lo hice en formato cuadrado, como si fueran tapas de viejos long play, y esto sí tiene mucho collage y es una obra mucho más gráfica por ahí que pictórica, digamos, ¿no? Pero esencialmente el 80%, 90% es collage, ¿no? Sí tiene pintura también, en algunos toques nada más, pero el mayor porcentaje es collage, ¿no? Ahí Es la está uno de mis actores película favoritos, Clark Kinsley. Turbido Claro. De Mephisto era ese. Esto, Claro. sí, esto, bueno, es parecido, o sea, tiene el mismo formato. Acá me interesó mucho, hice varios, acá traje poquitos, pero me interesó mucho el personaje del médico de la peste y demás. Y bueno, también es como una obra más gráfica eh, y también tiene un porcentaje importante de collage, tiene pintura también. Yo utilizo también unos marcadores que son de pintura sólida, que son espectaculares, me encantan, salen caros y no se consiguen, pero cuando consigo compro porque es una pasta que se seca muy rápido y que tiene una presencia en tanto a color y en cuanto a textura y en cuanto a materia que la verdad que no he visto otra cosa que deje ese tipo de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, esas liñitas como entrecortadas y los puntitos rojos que están arriba están hechos con ese material. Algunos trazos blancos también están hechos con ese material. Eh, bueno, utilizo todo tipo de material que me sirva para. Para expresarte. Sí, 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 sí. ¿De Bueno, qué marca los marcadores, Osvaldo? hay muchas marcas. El que yo conseguí acá es de Edding, se llama Solid Marker, pero hay de Sakura. Lo que pasa es que acá no se consiguen, entonces sí se consiguen importados, pero te cobran, viste, no sé, Sí. 20.000 pesos un marcador. Mm. Hay que pagar 20.000 pesos por un marcador de ese. Por eso, los Edding salían 9, que igual, 9.000 pesos, pero rinden muchísimo. Son muy parecidos a los lápiz labiales, tiene ese sistema que uno, la parte de atrás la gira, va saliendo, se va gastando, la consistencia es muy parecida al lápiz labial. Un poco más duro, pero muy parecido. Seca muy rápido y deja una materia interesante. Están buenos. A mí me gustan, qué sé yo, para lo que yo hago. Bueno, esto es una mezcla tiene lápiz, tiene pintura a la tiza, tiene collage, acrílico, bueno, varias cosas. Pero sí, acá ya empieza toda una serie donde el collage, por ejemplo, los personajes que se ven ahí son mi familia materna, es una foto que yo tenía que imprimí en papel barrilete blanco y la pegué y bueno, después la intervine un poco y demás, ¿no? Pero todo lo que se ve pegado que tiene que ver con textos y qué sé yo, todo está, yo lo imprimo en papel barrilete porque me gusta justamente esto de que el papel barrilete pasa casi desapercibido como papel y al transparentarse genera como efectos a veces acuarelables, o sea, que texturas que me interesan, ¿no? Eh, bueno, esta también tiene marcador, papel barrilete, textos pegados, acrílico. Acá ya hace un tiempo que no estoy utilizando óleo, ¿no? Eh, y esto también es sobre papel, ¿no? Esta es una obra que mandé a un salón que hubo en Vicente López, que organizaron los artistas de Vicente López, Ardilo creo que se llama, porque es Sí. un salón de pequeño formato. Esta es una obra pequeña, digamos, tiene 20 por 15 más o menos.
¿Está barnizado para que se mantenga? Esta está bajo vidrio. Ah, Algunos trabajos, o sea, me costó conseguir el barniz que quería porque no quiero que brille. Compré barniz mate y era más brillante que el brillante. Al final conseguí una marca que tiene un barniz que se llama Extra Mate. Dije, si el mate queda medio brillante, el extra mate va a quedar mate y esa sí queda mate, mate, mate. Pero esto no, como lo mandé al salón, lo enmarqué y le puse un vidrio anti-reflex que evita también los brillos y demás. No me gustan los brillos. Bueno, esta es una obra que está hecha arriba de una obra. O sea, era una de las obras que había hecho con la técnica esta de óleo, con monoimpresión y demás, que no me interesó y lo usé como base para trabajar con collage, con acrílico, con pintura a la tiza, y bueno, y recuperé una obra que no me dejaba conforme, digamos, ¿no? Por eso está hecho sobre el mismo soporte que estaba hecha la anterior, porque ya no estoy trabajando con este tipo de técnica, ¿no? Como especie de grabado y demás. Cosa que hacemos mucho los artistas, rescatar cosas que no nos gustan y volverlas a Y utilizar. sí, y sí. Sí. Bueno, esto también está hecho sobre una obra de todas las que tienen este borde blanco, eh, con collage, son obras viejas de óleo, de monoimpresión al óleo, que eh, bueno, las trabajé encima, pero de todas esas dejo sectores que son los originales, ¿no? Porque me gusta como textura, porque me gusta el tipo de relación cromática o por lo que sea. Trato de relacionar lo viejo con lo nuevo para generar algo diferente a lo que estaba, ¿no? Bueno, y esta creo que es la última de las que le mandé, que es una obra que tiene mezcla también. Eh, Esta tiene algo de acuarela, tiene papeles, tiene pintura a la tiza, ese marcador que les digo, y lápiz. Muchas de las obras anteriores también tengo un lápiz que es un lápiz que a mí me gusta mucho, que es como un lápiz graso, que agarra sobre diferentes superficies, y el lápiz lo que tiene, yo igual el lápiz no lo uso como habitualmente uno usa el lápiz, sino lo uso como una gubia de grabado, o sea, lo uso de atrás para adelante, no, o sea, no de arriba para abajo, sino como si hiciera como una incisión con la gubia, voy de abajo para arriba, porque eso me permite no dominarlo tanto y que la línea sea un poco más accidental, que para mí tiene una sensualidad diferente a la línea racional, dibujada y demás, ¿no? Así que, bueno, este Qué también. bello trabajo también. Cantan. Y también tiene algo de figuración, Osvaldo. ¿Tiene algo de figuración? Sí, bueno, me da la impresión. Sí, bueno, se llama La Luna y el Charco simplemente porque este, ese círculo que aparece ahí arriba me sonó luna y ese verde azulado que aparece abajo me sonó charco y listo, o sea, a no mí es me que parece toda una imagen femenina, una imagen femenina. Bueno, toda, toda, y lo que es una luna para mí es la cara. bueno, por suerte, cuando uno muestra los trabajos, en este caso no porque, bueno, estamos charlando y qué sé yo, no tiene que explicar lo que hace y cada No, uno es libre exacto. de la interpretación que quiera. Y por último, todas las interpretaciones son válidas porque ninguna tampoco va a ser igual al que hizo el trabajo. Porque, bueno, pasan la historia de cada uno, lo que sea, y bueno, bienvenido sea las interpretaciones que uno quiera darle. Yo antes no ponía títulos, todas mis obras eran S barra T, porque pensaba que uno condicionaba al espectador cuando ponía un título. Y me parecía que eso era negativo, condicionar al espectador. Y después, por esto de los opuestos que hablaba Patricia, pensé, ¿por qué es negativo condicionar? Por ahí está bueno llevarlo hacia un lugar que uno quiere que transite. Entonces, a partir de ahí empecé a poner títulos. Algunos títulos son muy caprichosos, otros por ahí uno puede encontrar algún tipo de relación, pero los últimos títulos, que acá creo que no hay ninguno de esos, de todos los últimos trabajos que hice después de este, tienen títulos que son como guiños a personajes que de alguna manera fueron importantes para mí, cantores, compositores, escritores y demás. Y por ahí tomo un texto, ¿no? de una estrofa de Charly García. Y en realidad, como el título lo pongo al final, veo la obra y uno dice, bueno, esto me suena a tal cosa y le pongo ese título y de alguna manera es un pequeño homenaje a gente que de alguna forma, bueno, influyó para que uno sea lo que es. Ah, Totalmente. Así es. bueno, es así, realmente.
Es una exquisitez tu trabajo, me sorprendió la cantidad de producción tuya, Osvaldo. Nos diste un recorrido realmente hermoso y bueno, también es importante, creo que hay algo lúdico en tu obra, o al menos yo lo siento así, un aspecto lúdico de juego continuo que no abandonás. Sí. Y esa búsqueda de interiorizarte con tantos materiales distintos, ¿no? Estas obras con materiales mixtos. Realmente una delicia tu presentación, Osvaldo. Bueno, Muchísimas muchísimas gracias. Sí, eso que decís, sí es verdad, y yo creo que hay como dos secretos para mí que son importantes. Uno es trabajar, o sea que trabajar, constancia en el trabajo, y otra es no tener miedo a lo que salga, aunque lo que salga no sea lo que uno quiere que salga. Lo que uno Porque en algún momento va a salir lo que uno quiere. Y a veces no sale lo que uno quiere y lo que sale es mejor de lo que uno quiere. Entonces, no condicionarse demasiado y tratar de trabajar lo más libre que uno pueda, porque por último, más allá que lo vean los demás, uno lo está haciendo por una necesidad personal, digamos. Así que bueno, por una delicia interior. El último minuto, Fantástico. Luis, ¿cuánto nos queda? ¿Qué tiempo nos queda? 40 segundos. Bueno, nada. hablé demasiado, me parece. No, está perfecto. Me encantó la serie de Servido en Bandeja. Bueno, Queda pendiente, hay que hacerlo. Está muy bueno, muy bueno. muchas gracias. Felicitaciones, Osvaldo, hermosa tu obra, muy interesante, Gracias. la técnica, y bueno, saludos a todos, Chau, un beso Macho. grande y hasta la próxima. Nos vemos